Sean todos bienvenidos a la conferencia Los proyectos pedagógicos en la transformación de la práctica pedagógica. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento, como anfitriona Lisette Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Lisette, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Buenas tardes para todas y para todos nuestros asistentes. Sean bienvenidos a esta sesión de webinar que está programada por la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Para nosotros es un gusto poder contar nuevamente con este espacio y en esta oportunidad con el maestro Octavio Carlos Rodríguez Tovar, que es maestro, docente de la Escuela Normal Superior de Corozal y con quien tuvimos la posibilidad de interactuar hace un buen tiempo y nos permitió recabar pues como todo el conocimiento y el saber que a través de su trayectoria ha logrado trabajar alrededor de la inter y la transdisciplinariedad y cómo el trabajo por proyectos está allí de manera fundamental como la posibilidad de una mediación pedagógica. El maestro Octavio es especialista en pedagogía de la Universidad Santo Tomás, de pedagogía de la lengua escrita, es magíster en ciencias de la educación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, es doctor en ciencias de la educación, estudios realizados también en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y es postdoctorante en investigación emergente de educación transcompleja, estudios realizados con la red de investigadores de transcomplejidad, y es postdoctorante en epistemología de la Unión American Learning y el Centro Internacional de Educación Avanzada, CIEA-CIPAL. Maestro Octavio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por darnos el honor de contar con su presencia el día de hoy. Es importante que sepan todos nuestros asistentes que este webinar pues también lo podrán encontrar en el portal de Contacto Maestro y allí todos los webinars que nosotros hemos venido desarrollando. Maestro Octavio, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Muchísimas gracias, doctora Lisset. Muchísimas gracias al equipo organizador de la Universidad de los Andes y del Ministerio de Educación Nacional. Realmente para nosotros, como docentes de la Escuela Normal Superior de Corozal, en el departamento de Sucre, es un placer compartir con ustedes esta experiencia de aprendizaje que hemos venido desarrollando durante este tiempo, más que todo aproximadamente un año y medio, y que realmente nos ha permitido a nosotros más que comprender y entender la importancia que tiene la formación docente en Colombia, nos ha permitido resignificar procesos pedagógicos, curriculares, didácticos e investigativos en pro de que la formación del docente en el día de hoy esté concebido como un proceso reflexivo que le permita construir saber pedagógico. La Escuela Normal Superior de Corozal es una institución que tiene aproximadamente 74 años de vida formativa, donde su objetivo central es permitir desarrollar procesos pedagógicos encaminados a la formación del docente integral. Por lo tanto, el programa de formación complementaria es un equipo de trabajo que hemos convertido como un colectivo interdisciplinario que nos ha conllevado a desarrollar procesos de resignificación. Esta experiencia que vamos a compartir no es del profesor Octavio Rodríguez. Esta experiencia es de un colectivo de docentes, de un equipo de docentes, que hemos venido trabajando de manera colaborativa, cooperativa, mediatizados por el proceso interdisciplinario y permitiéndonos entender que desde la interdisciplinariedad es el camino más fértil para poder llegar a la transdisciplinariedad.
dentro de los términos de la articulación de saberes y diálogo de saberes. Por lo tanto, queremos expresarles a ustedes que desde la concepción pedagógica en la formación de docentes se pueden desarrollar iniciativas, se pueden llevar a cabo procesos que nos van a permitir a nosotros comprender que la pedagogía es inacabada, que constantemente las experiencias nos invitan a formalizar y a desarrollar procesos innovadores y creativos, y que este colectivo de docentes ha concebido este lenguaje, esta nueva narrativa pedagógica, en pro de que el maestro formativo que desarrolla sus iniciativas en la Escuela Normal Superior de Corozal construya el saber pedagógico. Muy bien, vamos a iniciar este proceso permitiéndoles darles a conocer que la Escuela Normal Superior de Corozal tiene como lema formar estudiantes y maestros desde el humanismo, que puedan proyectarlos a ellos a un contexto social y que en ese contexto social vamos a encontrar determinados aspectos que nos van a permitir identificar que el mundo es multidimensional, que el mundo es multidiverso y que es pluriétnico cultural, y que el maestro en formación entienda y comprenda que desde la identidad sociocultural, que desde el lenguaje social se puede construir pedagogía. Este equipo de docentes está conformado por Ricardo Atencia, por Marta Romero, por Sandra Restrepo, por Henry Quirós, por Luis Guzmán, por Jaime Garrido, por Ulises Erazo, por Nil de Ávila, por José Canchila, por Maribel de Ávila, por todos aquellos maestros que de una u otra forma han colocado su aporte, al igual que Kelinet y todos aquellos docentes que de una u otra forma permiten la dinamización de la pedagogía. Este proceso de experiencia pedagógica estaba enfocada básicamente hacia el desarrollo de los procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios, en cuanto a que nosotros teníamos que comprender en primera instancia que la formación del docente tiene que estar en dinámicas totalmente reflexivas, encaminados a comprender un mundo que camina en pro de la integralidad y de la conexión. En este sentido, nosotros comenzamos a analizar como colectivo de trabajo que el verdadero maestro no se puede estar formando desde lógicas totalmente pertenecientes al enfoque simplificador. No podemos concebir un maestro que se esté formando bajo elementos totalmente instrumentalistas, lineales, que conllevan simplemente al desarrollo de un proceso netamente tradicional. Y en el análisis que hacíamos como comunidad de aprendizaje, formuláramos que prácticamente los mecanismos de formación, los elementos que permiten una formación en el futuro maestro, estaban anclados dentro del racionalismo instrumental, entendiendo que el racionalismo instrumental en primera instancia se enfocaba básicamente a lógicas simplistas, a lógicas instrumentales, a lógicas totalmente lineales, donde simplemente se daba a conocer los aspectos sin entender y comprender las incertidumbres que podían tejerse en la formación del maestro, los elementos desconocidos que podrían entrar a jugar parte en la formación del maestro, que también tenían que tenerse en cuenta todos aquellos lenguajes que se van construyendo dentro de los entretejidos de significado. Por lo tanto, analizamos que todavía seguíamos anclados dentro de esas perspectivas racionalistas instrumentales, puesto que estas lógicas llevaban simplemente a la segmentación y fragmentación y parcelamiento del conocimiento. Cada disciplina actuaba de manera aislada. Cada disciplina actuaba de manera parcelada. Cada disciplina tenía un diálogo interno, pero que no era compartido con otras disciplinas. En otras palabras, no había diálogo de saberes para tratar de comprender que el mundo donde nos encontramos y la realidad donde ese maestro va a ejercitar su propuesta docente camina en mundos integrales, camina en realidades conexas,
camina en realidades articulatorias. Si estábamos desarrollando un proceso segmentario, un proceso parcelario, un proceso aislado, pues obviamente la realidad nos estaba demostrando otros principios, nos estaba demostrando otras movilizaciones, nos estaba demostrando otras perspectivas integrales. Ante ello, nosotros enfocamos el estudio es analizar ese currículo técnico que soportaba ese proceso segmentario, que soportaba ese proceso racionalista, que soportaba ese enfoque simplificador. Y al momento de poder analizar ese currículo técnico que buscaba la segmentación, analizábamos que la práctica pedagógica investigativa del docente es el motor, la esencia y el eje dinamizador que permite que el maestro conciba el saber pedagógico desde una perspectiva netamente constructivista. De ahí fue que el mejor diálogo, la mejor respuesta argumentativa para poder salir del anclamiento en que nos encontrábamos desde el currículo técnico bajo un racionalismo instrumentalista fue el desarrollo, el diseño de un currículo interdisciplinario. Esta fue la mejor respuesta. Esta ha sido la mayor respuesta, porque nos va a permitir 4 perspectivas importantes. La primera, entender que el diálogo de saberes lo que produce es sinergia. En segundo lugar, permitir que la práctica pedagógica investigativa es la suma de muchos factores, no de uno solo, que se incluyen dentro de las dimensiones humanas hasta las realidades contextuales en que está el sujeto que aprende, incluido el padre de familia, el docente y los mediadores en formación. En tercer lugar, el currículo interdisciplinario acepta dentro de sus bucles, dentro de sus dinámicas, los elementos emergentes, desconocidos, las incertidumbres, porque se mueve dentro de dinámicas flexibles. Y en cuarto lugar, porque desde el currículo interdisciplinario nos da las perspectivas investigadoras, indagatorias, exploratorias, para que cada una de las naturalezas de las disciplinas puedan dialogar, puedan converger y entre ellas poder solucionar un problema. Porque lo más importante dentro de un currículo interdisciplinario es permitir y concebir que realmente una pregunta que se responde, mañana esa respuesta se convierte en pregunta, porque el mundo es inacabado, porque el mundo no es estático, porque el mundo es movible. Esto nos permitió entender entonces que la práctica pedagógica investigativa es el proceso por medio del cual el estudiante, el mediador en formación, entiende una realidad totalmente multidimensionaria, multireferencial y multidiversa, donde convergen distintas dinámicas de aprendizaje, donde convergen distintas dinámicas de enseñanza, donde convergen distintas dinámicas de estilo y que el maestro tiene que analizarla para tratar al máximo de entender y comprender que cada sujeto que aprende es un mundo distinto y que necesita encontrar y conocer en cada uno de ellos sus formas de pensar, sus formas de visionar, su forma de concebir el mundo. Por lo tanto, desde estas perspectivas, comprendimos nosotros que la Escuela Normal Superior de Corozal, dentro de la dinámica interdisciplinaria, lo que busca es la articulación de saberes, donde busca es la integración de saberes, donde busca es que el conocimiento no sea parcelado, que el conocimiento sea totalmente conexo, integral, sinérgico, religante, tratando al máximo de encontrar que cada una de las disciplinas pueden dialogar constituyendo un sistema, que cada una de las disciplinas pueden trabajar en equipo, que cada una de las disciplinas aporta elementos importantes en pro de sacar adelante la práctica pedagógica investigativa, porque el mundo camina bajo dinámicas multidimensionales y multidiversas. La pregunta más importante, ¿cuál es la fundamentación epistémica, teórica y conceptual de esta nueva propuesta, de esta propuesta interdisciplinaria, caminando hacia el proceso transdisciplinario? Nosotros, en el análisis que hacíamos dentro del proceso del equipo cooperativo que formamos desde el programa, nos dimos cuenta que desde el modelo epistémico, el estructuralista, concebíamos que prácticamente ahí teníamos una respuesta base, teníamos la raíz del sustento epistémico
de nuestra propuesta interdisciplinaria, puesto de que el estructuralismo está enfocado básicamente a analizar las estructuras que se movilizan dentro de una sociedad, pero que esas estructuras se movilizan es a partir de la relación entre cada una de ellas. Por lo tanto, las estructuras no se pueden estudiar de manera independiente, no se pueden estudiar de manera aislada. Por lo tanto, las estructuras tienen conversaciones, tienen dinámicas de religación, y esto nos dio pie a nosotros para entender y comprender que desde la dinámica de la práctica pedagógica, todas las disciplinas desarrollan un proceso de diálogo. Primer elemento de fundamento epistémico. En segundo lugar, nos encontramos con el pragmatismo, pero el pragmatismo visto desde James Williams, en el sentido de que nuestra propuesta pedagógica crítico-social tiene como base fundamental el pragmatismo. Se busca desde ella resolver los problemas. Se busca desde el pragmatismo solucionar problemas. Se busca desde el pragmatismo permitir un proceso de transformación. Pero lo interesante del pragmatismo era que el maestro se concibe dentro de una comunidad como un líder, un agente de cambio. Y esto nos permitió a nosotros entender que desde la práctica pedagógica como eje y motor del proceso interdisciplinario, el maestro se concibe como un líder transformativo. Segundo elemento de fundamento epistémico que nos da pie para poder sustentar nuestra propuesta interdisciplinaria. En tercer lugar, el pragmatismo sociológico. Ustedes dirán, pero pues prácticamente es lo mismo. No, hay unas diferencias. Mientras en el pragmatismo dado por James Williams se concibe el proceso de resolver problemas desde la perspectiva del investigador, desde su propia visión, desde su propia misión y desde su propia razón de ser. Pero en cambio, en el pragmatismo sociológico, lo que se busca es resolver problemas para poder transformar a una comunidad, pero con la participación de todos los participantes, con la participación de todos los miembros de una comunidad, con la participación de todos los agentes. Es decir, todos hacia el desarrollo y la transformación de un problema, todos hacia la transformación de una iniciativa. Por lo tanto, el pragmatismo sociológico nos dio pie a nosotros a entender que la práctica pedagógica moviliza a todos los actores, moviliza a todos los sujetos, y que una comunidad se moviliza es cuando participan todos. Tercer elemento de fundamentos teóricos, fundamentos epistémicos. Esto nos dio pie entonces a entender y comprender que se manejan unos supuestos ontológicos en entender que el ser humano es una totalidad integradora. Ronti nos lo dice muy claro. ¿Por qué? Porque el ser humano, visto desde una totalidad integrada, nos permite comprender a nosotros que ese estudiante que llega a ejercitar su proceso de práctica pedagógica en cualquier contexto situado, en cualquier contexto diferenciado, está enfocado a entender que ese ser humano es multifacial, es multidiverso y es multidimensional, porque hay que estudiar cada uno de sus procesos, desde el aspecto cognitivo, desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, desde el aspecto cognitivo, desde el aspecto socioafectivo. Por lo tanto, no lo podemos mirar desde una perspectiva y desde una sola hoja de ruta cognitiva, sino desde cada uno de los aspectos. Desde los supuestos antropológicos nos dio a comprender como base fundamental para esta propuesta interdisciplinaria que las dimensiones del ser humano deben ser estudiadas, analizadas desde su contexto. La parte ética. ¿Cómo construye su ética desde una identidad cultural? ¿Cómo construye su elemento volutivo desde su identidad sociocultural? ¿Cómo es su biofisiología desde su contexto? ¿Y cómo construye sus procesos cognitivos intelectuales desde la dinámica del entorno? Estos elementos nos dio pie a nosotros a comprender que cada estudiante es multifacético, que cada estudiante es multidimensional. Estos aspectos nos permiten entonces encontrar que existen unos fundamentos teóricos para nuestra propuesta, en primer lugar, desde la teoría de sistema, dada por Bertalanffy. Bertalanffy nos dice que no pueden actuar ningún elemento del sistema de manera aislado.
No pueden actuar ningún componente del sistema de manera aislada. Todos se comprenden desde los significados que ellos mismos identifican y dan a conocer desde la dinámica integradora, desde la dinámica global, desde la articulación, es que llegan a comprenderse los significados de cada elemento. Otro elemento clave y fundamental que nos dio pie en los fundamentos teóricos es Edgar Morin con el pensamiento complejo. Nos dice que unir lo desunido, tratar de mirar a la sociedad de manera totalizante y comprender que desde hologramas, desde el diálogo y desde la recursividad se puede comprender las sinergias, las articulaciones, las integraciones y lo más interesante, los procesos de religaje. Esta es la base de la interdisciplinariedad. Entendimos en la Escuela Normal Superior de Corozal estos fundamentos. De aquí los soportes, los sustentos teóricos. Pero desde los aspectos netamente conceptuales, definimos la interdisciplinariedad tratando en primer lugar de hacer unas diferencias. El equipo cooperativo, colectivo de docentes del programa de formación complementaria entendió y comprendió que no pueden darse elementos similares entre lo que es la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Entre los tres existen diferencias. Eso lo analizamos profundamente. Porque si nosotros desarrollábamos un proceso multidisciplinario, solamente las disciplinas concursaban de manera aislada. Solamente lo unía el proceso de poder desarrollar la solución de un problema. Pero entre ellas no había diálogo. Entre ellas no existe un proceso de religación desde la perspectiva multidisciplinaria. No podíamos acoger la multidisciplinariedad porque lo que queríamos era encontrar un proceso de diálogo profundo entre las naturalezas de la disciplina. En segundo lugar, analizamos lo pluridisciplinario y entendimos lo pluridisciplinario simplemente cuando existían una relación de disciplinas en pro de solucionar un problema. Pero resulta que entre ese proceso de relación de las disciplinas para solucionar un problema, había una disciplina que era la que prácticamente dirigía el proceso o dirige el proceso, porque ella es la que coloca un gran porcentaje conceptual de ese problema que se está estudiando. Pero no existía el diálogo de saberes, que era lo que nosotros estábamos buscando. En cambio, encontramos en la interdisciplinariedad como el proceso por medio del cual existe el diálogo de saberes, porque cada una de las disciplinas del saber participan en la solución de un problema, cada una de las disciplinas permiten desarrollar un proceso de poder encontrar distintas alternativas para poder solucionar una situación, problema, desde el préstamo de métodos, desde el aporte de métodos, y cómo una disciplina podía prestarle un método de aprendizaje a otra disciplina. Cómo una disciplina podría prestarle un procedimiento metodológico a otra disciplina. Y lo más importante, existían unas cuotas de saberes. Cada disciplina que concursaba dentro del proceso interdisciplinario, lo que buscaban era tratar al máximo de que aportaran cuotas de saber para construir un saber nuevo. Para construir un saber nuevo. Y desde esa perspectiva, la Escuela Normal Superior de Corozal, en el programa de formación complementaria, en la formación de un maestro integral, concibió este aspecto interdisciplinario desde la perspectiva de María Caridad Morales y de Sotolongo. Comprendimos y entendimos que lo más importante era que nosotros como disciplina del saber tuviéramos esa participación interactiva para poder prestar métodos, para poder prestar metodologías, para poder aportar cuotas de saber en la construcción de un saber nuevo, desde la dinámica de la práctica pedagógica investigativa. Maestros, este es el proceso más importante que nosotros hemos emprendido para de esta manera formar un ecosistema. Y cuando formamos ecosistemas, estamos construyendo un proceso netamente religante. La pregunta es, ¿qué hicimos? La propuesta inició dando a conocer algunos procesos
de establecimiento de reglas de juego, de condiciones de trabajo. Tener como un dispositivo que nos permitiera a nosotros trazar una hoja de ruta. Entender y ser conscientes que lo más importante en un proceso de formación de maestros es la práctica pedagógica, porque en ella van a converger todas las disciplinas del saber, porque en ella dialogan todas las disciplinas del saber. Y necesitamos entender que todos los docentes que iban a participar en el proceso interdisciplinario concibieran que cada una de ellas va a aportar cuotas de saberes para construir una práctica pedagógica dinámica, activa, religante, interdisciplinaria, que el estudiante encontrara en ella la mejor manera para poder producir saber pedagógico. Y para ello tratamos al máximo de desarrollar una metodología totalmente unificada, puntual en el sentido de poder encontrar en cada una de las actividades no solamente el desarrollo de un pensamiento crítico que le permitiera al maestro aprender a pensar para aprender a aprender y aprender a desaprender, sino tratando al máximo de comprender que desde la práctica pedagógica él tiene el escenario perfecto para poder desarrollar procesos de convivencia, procesos de construcción del saber, procesos de transferencia del saber y lo más interesante, construir sistemas pedagógicos. Se desarrollaron para esta propuesta socialización de ajustes transitorios al sistema evaluativo institucional. Si el proceso era interdisciplinario, donde el eje central es la práctica pedagógica, donde todas las disciplinas giraban en torno a la práctica, donde todas las disciplinas del saber tuvieran como soporte esencial la práctica pedagógica, obviamente que esto dinamizaba la metodología y por supuesto el proceso evaluativo. Desde esta perspectiva, la evaluación dejó de ser un proceso aislado para convertirse más que en un proceso de seguimiento, más que un proceso de religaje, más que un proceso de monitoreo, un proceso totalmente comprensivo de entender que en cada uno de los estudiantes hay unas capacidades y unas potencialidades que es importante desarrollarlas. Y aquí está la propuesta. Aquí está la propuesta. En primera instancia, si nos encontramos, ¿están observando? Perdón, ¿estamos observando? Sí, profesor. Ok, muy bien, muchísimas gracias. El círculo que está en el centro, el círculo que está en el centro, muy bien, tiene una pregunta eje, que nosotros la llamamos la macro pregunta. Esta es la macro pregunta. Y esta macro pregunta está referenciada a la práctica pedagógica investigativa y obviamente a las dinámicas de investigación, porque no se concibe una práctica pedagógica distributiva, se concibe una práctica pedagógica investigativa, indagatoria, exploratoria, la búsqueda y el descubrimiento constante. Y la pregunta que nos formulamos entre todo es, ¿cómo la práctica pedagógica investigativa contribuye a formar un docente investigador capaz de leer contexto, de apropiarse de estrategias pedagógicas con un sentido crítico y así transformar realidades? Pregunta central. Esta pregunta macro, de aquí se derivaron micro preguntas, microejes. De la pregunta central del macroeje central se derivaron microejes. Microejes para cada uno de los semestres. Así, por ejemplo, el microeje para el primer semestre se llama ¿cómo influye el contexto en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Para el primero pedagógico, ¿cómo desarrollar una didáctica activa, dinámica, que permita que el estudiante aprenda a pensar? Si nos damos cuenta en el primer semestre, la pregunta está orientada básicamente a que el estudiante aprenda a leer contexto, porque no podemos formar a un maestro a que oriente un proceso de aprendizaje sin leer contexto. Y leer contexto no es hacer una lista de necesidades. Leer contexto es tratar al máximo de comprender a ese estudiante, a ese sujeto que aprende en todas sus dimensiones. En segundo lugar, la primera pregunta para el semestre pedagógico, ¿cómo desarrollar una didáctica activa, dinámica, que permita que el estudiante aprenda a pensar?
Este proceso pedagógico está orientado básicamente a que el estudiante aprenda a identificar que desde los lineamientos curriculares, desde los estándares, desde una dinámica totalmente movilizante, significativa, se pueden construir procesos pedagógicos. Un maestro líder en la transformación de los procesos pedagógicos, innovador, creativo, entendiendo que la didáctica debe ser innovadora y debe ser creativa. El segundo microeje que nace del macroeje es, en el segundo pedagógico, cómo desarrollar procesos pedagógicos que permitan estimular y fomentar el pensamiento crítico. Esta pregunta permitió entender al estudiante que explorar, incentivar, promover, propiciar el pensamiento crítico en los estudiantes nos llevan a que sea un estudiante totalmente analítico, reflexivo, crítico, que aprenda a pensar para aprender a aprender. Necesitamos que el estudiante desde su práctica pedagógica investigativa estimule constante y permanentemente el pensamiento crítico, reflexivo, divergente y constructivo. En cuarto lugar, para el tercer semestre, cómo desarrollar procesos pedagógicos que permitan estimular y fomentar el desarrollo del pensar críticamente, pero desde una perspectiva divergente, para que el estudiante encuentre en ello que existen diversidad de formas de poder explorar el pensamiento en los niños. En cuarto lugar, el cuarto semestre pedagógico y quinto académico, cómo desarrollar procesos pedagógicos que orienten la enseñanza y el aprendizaje mediados por modelos y tendencias pedagógicas contemporáneas, que desde la educación inclusiva, que desde la etnoeducación, que desde los procesos de los modelos educativos flexibles, el estudiante puede tener toda una gama de poder desarrollar procesos pedagógicos y no quedarse anclado con una sola dinámica. Si nos damos cuenta, en primer lugar está el macroeje. De este macroeje se desprenden estos microejes para cada uno de los semestres en curso. Pero lo más importante de este proceso pedagógico es encontrar que en la dinámica, nosotros en el desarrollo del mismo encontramos que los estudiantes tenían que analizar un estudio de caso. El estudio de caso no es más que situaciones problemáticas que encontramos nosotros en la vida diaria. Y ese estudio de caso permitió ser el punto de lanza, el eje dinamizador, la hoja de ruta para poder desarrollar el proceso interdisciplinario. De tal manera que todos los estudiantes analizaran el macroeje, el microeje para cada uno de los semestres y el estudio de caso. Y todas las disciplinas del saber estaban evocadas a desarrollar ese macroeje. Todas las disciplinas del saber estaban evocadas a desarrollar ese microeje y a potencializar analíticamente el estudio de casos. Así, por ejemplo, miren que aquí en el segundo semestre pedagógico encontramos que se reunían de manera interdisciplinaria, de manera totalmente integral. Los docentes nos reuníamos frente a los estudiantes de la siguiente manera. Se reunía el profesor de práctica pedagógica investigativa. Se reunía el profesor de investigación, se reunía la profesora de psicología cognitiva, el profesor de modelos educativos flexibles. Se reunían los cuatro docentes para potencializar desde su naturaleza, desde la naturaleza de la disciplina, a potencializar este macroeje de la práctica pedagógica y de la investigación. Y este microeje especial para este semestre, tomando como elemento central el estudio de casos. Todos los maestros fijaban la mirada hacia ese macroeje. Todas las disciplinas fijaban la mirada al microeje. Todas las disciplinas fijaban su mirada al estudio de caso. De tal manera que el estudiante sea consciente que me movilizo en mi formación pedagógica es entendiendo a una práctica pedagógica totalmente transformadora, totalmente dinámica, totalmente interdisciplinaria. Y ese es el actuar que hacemos nosotros diariamente. Reunirnos en bloques interdisciplinarios para desarrollar los momentos. Entramos a un aula de clase, entramos a un semestre, 4 docentes, otras veces entramos 3, otras veces entramos 2 u otras veces entramos 5.
totalmente organizado a través de un horario que más tarde se le va a presentar. La idea es la integración. La idea es la articulación del saber, cómo la práctica pedagógica se religaba con la investigación y cómo la práctica pedagógica y la investigación se religaba con la psicología y cómo la práctica pedagógica y la psicología y la investigación se religaba con los modelos educativos flexibles y entre ellos formaban un globo pedagógico en pro de potencializar la práctica pedagógica, en pro de potencializar en cada uno de los semestres el microeje y en pro de entender y comprender que las situaciones, problemas dinamizadas desde un estudio de caso son objeto y sujeto de estudio investigativo. Muy bien. Esto nos permitió a nosotros, esta dinámica que estamos ejerciendo interdisciplinaria, nos permitió entender que en los primeros encuentros con los docentes en formación se ilustra mucho acerca de la importancia de la práctica. Todos los docentes, todos los bloques, porque nos organizamos en bloques interdisciplinarios, porque nos organizamos en bloques totalmente pedagógicos, porque nos organizamos en bloques totalmente religantes. Teníamos que potencializar la práctica, ilustrar acerca de la importancia de la práctica, su fundamento, sus características, sus aspectos centrales, como eje dinamizador en que giran de manera conceptual y metodológicamente todas las disciplinas en cada uno de los semestres. De tal manera que los maestros en formación puedan ir escogiendo su tema para poder perfilar ya sea un ensayo, reseña, ponencia o artículo. De esta dinámica que realizábamos diariamente en el proceso interdisciplinario, que nos reuníamos 2 o 3 o 4 disciplinas del saber para potencializar ese macroeje y ese microeje, el estudiante desarrollaba procesos de reflexión. Y al final de la dinámica integradora, el estudiante hacía sus reflexiones que le servían como insumo intelectual para construir un producto. En este caso, el producto que tenían que construir los estudiantes para el primer semestre era una reseña, para el segundo semestre un ensayo, para el tercer semestre una ponencia, para el cuarto semestre un artículo. Por lo tanto, la dinámica interdisciplinaria no estaba conllevando a producir saber pedagógico, porque los estudiantes construían cada una de estas técnicas. Así, por ejemplo, en una relatoría, los estudiantes desarrollaban todas las reflexiones, pero refrendadas por un pensador, por una fuente bibliográfica, por un referente bibliográfico. Igualmente que en el ensayo, que es la máxima expresión del subjetivismo, el estudiante manifestaba todas esas dinámicas orientadas desde la práctica y desde cada una de las dinámicas de la interdisciplinariedad, procesos de construcción del saber. Procesos de construcción del saber. Colocaba sus reflexiones en ese ensayo. En la ponencia formulaba una tesis, una hipótesis, para ser refrendada con los argumentos encontrados en la dinámica de la práctica y en el ejercicio interdisciplinario. Un artículo construían o construyen los estudiantes del quinto semestre, formulando ese artículo elementos de fuentes bibliográficas, de análisis documental, en pro de poder sacar adelante de manera argumentativa ese macroeje, ese microeje particular del semestre y ese estudio de caso. Y así los maestros de información, pues obviamente no se desviaran acerca del proceso central. El proceso central interdisciplinario giraba en torno a la práctica pedagógica. Lo realizamos de la siguiente manera. Subdividimos el semestre en 3 cortes. Cada uno de los cortes, para desarrollar el ejercicio interdisciplinario, se diseñaron unos subejes temáticos. Pero ese subeje temático dependía del microeje y ese microeje dependía del macroeje. Así, por ejemplo, en el primer semestre académico, el macroeje general para todos es desarrollar una práctica pedagógica transformadora. El microeje para el primer semestre es que el maestro sea consciente de leer contexto.
Por lo tanto, para cada uno de los cortes, que son 3, un subtema. El primer subtema es una práctica pedagógica investigativa desde el contexto comunitario. Que el estudiante identificara la importancia del contexto comunitario, la comunidad como eje que permite el desarrollo de los procesos. Y aquí encontramos una cita muy importante de Stephen Kemis que nos dice, la escuela no le puede dar la espalda a la comunidad. La escuela tiene que estar en concordancia con la comunidad. Y por lo tanto teníamos que formar un maestro consciente. Todas las disciplinas del saber giraban en torno a este subtema en el primer corte, que a su vez se derivaba del microeje, lectura de contexto, y que a su vez se derivaba del macroeje. Para el segundo corte, la práctica pedagógica investigativa desde el contexto institucional del aula de clase, desde el contexto de la institución y del aula de clase. Comprender y entender qué es la institución educativa, cómo es la institución educativa, las características fundamentales de la institución educativa, el desarrollo del proceso que se vive en un aula de clase como escenario de convergencia democrática, como escenario de identidad cultural. Por lo tanto, todas las disciplinas del saber giraban en torno, en el segundo corte, a este microeje, a este subeje temático, que a su vez se derivaba y dependía del microeje, en lectura de contexto, y que a su vez dependía de un macroeje, que es la práctica pedagógica investigativa. Para el tercer corte, los estudiantes debían responder a una pregunta importante. ¿Cuál es la importancia de la práctica pedagógica investigativa desde el contexto del docente y de los estudiantes? ¿Quién es el docente? ¿Cuál es el contexto del docente? ¿Cuáles son las historias de vida que se tejen desde el docente? ¿Por qué es importante la figura del maestro? Un maestro que lee contexto, un maestro que entienda al estudiante, un maestro que entiende las dinámicas del estudiante en su contexto familiar, en su contexto social, en su contexto institucional. Todas las disciplinas giraban en torno a él. Y lo más importante, entender quién es el estudiante, qué es la figura del estudiante, un estudiante que realmente tiene un ritmo de aprendizaje, tiene un ritmo de trabajo, tiene una perspectiva, tiene unas necesidades, tiene unas visiones, tiene los elementos para construir su proyecto de vida, desde dónde se puede construir ese proyecto de vida, por qué el estudiante es importante y es el centro del aprendizaje. Todas las disciplinas giraban en torno a ello. Todas las disciplinas giraban en torno a este subeje en el tercer corte, que a su vez dependía del microeje y que a su vez dependía del macroeje. Desde estas circunstancias, el estudiante, con todas estas reflexiones que iba desarrollando durante el semestre, construía una relatoría, pero que esa relatoría se anexaba, se apoyaba, se sustentaba, se alimentaba, se nutría desde una agenda de reflexión docente. ¿Y qué es la agenda de reflexión docente? Es la herramienta didáctica donde el estudiante sistematiza las reflexiones, las autorreflexiones, autoanálisis, autocrítica del quehacer pedagógico. Que el estudiante reflexionara acerca de ¿qué enseño? ¿Qué es lo que enseño? ¿Por qué enseño lo que enseño? ¿Para qué enseño lo que enseño? ¿Y cómo enseño lo que enseño? ¿Será que esos contenidos que oriento son pertinentes para el contexto del estudiante? ¿Será que ese contenido que oriento es importante para el estudiante en su contexto? ¿Cómo lo hago? ¿Bajo qué métodos, metodologías? ¿Bajo qué instrumentos? Por lo tanto, la agenda de reflexión docente es el diario de campo del estudiante, que le va a permitir desde la práctica poder concebir una relatoría con todas las dinámicas que nos van a permitir concebir un trabajo intelectual referenciado con autores que manejan el tema. Muy bien. Igualmente que para el primer semestre pedagógico, el subeje que se tomó para desarrollar el macro y el microeje, la práctica pedagógica desde la importancia de los lineamientos curriculares. Para el segundo, la práctica pedagógica desde el planteamiento de la situación problema, las estrategias metodológicas y las actividades de afianzamiento. Y para el tercer corte, el tercer subeje,
La práctica pedagógica desde los criterios de evaluación y recursos didácticos que deben desarrollar y entender los estudiantes, los maestros de formación, para poder mediar en el proceso de aprendizaje. Cada uno de estos subejes derivaban del microeje y a su vez del macroeje, y todas las disciplinas del saber giraban en torno a ellas. Todas las disciplinas, desde la didáctica de las matemáticas, desde la didáctica de las ciencias naturales, hasta pasar por la didáctica de la religión, de la educación física, nosotros girábamos en torno a estos microejes. Eso permitía el diálogo de saberes, eso permitía el proceso de interacción conceptual, eso permitía el proceso de interacción metodológica. Igualmente para el tercer semestre académico, se tiene en cuenta el macroeje, una práctica pedagógica transformativa, un microeje que estaba orientado hacia la estimulación del pensamiento crítico. Y para ello se derivaron estos subejes. La práctica pedagógica desde la potencialización y desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. La práctica pedagógica desde las habilidades literales e inferenciales. Y la práctica pedagógica desde las habilidades críticas, evaluativas y, lo más importante, desde la autorregulación que debe tener el estudiante. Todas las disciplinas giraban en torno a ello. Todas las disciplinas giraban en torno al microeje y todas las disciplinas giraban en torno al macroeje. Pues. Igualmente sucedió con el tercer semestre pedagógico. Aquí hay una dinámica importante, maestros y maestras. La dinámica importante es que ya el maestro en la Escuela Normal Superior de Corozal se encuentra en un contexto rural. Para realizar sus prácticas pedagógicas. Por ello nosotros bautizamos ese microeje, el maestro en formación, el mediador maestro, desde la perspectiva del contexto rural. Para ello tomamos un subeje en el primer corte que se llama el investigador maestro en los contextos rurales. Para un segundo subeje, la práctica pedagógica desde los modelos educativos flexibles. Y en tercer lugar, para el tercer corte, tercer subeje, la práctica pedagógica desde los proyectos pedagógicos productivos. Para que el maestro, el mediador en formación, comprendiera que el contexto rural también tiene sus dinámicas, también tienen sus elementos pedagógicos mediados por los modelos educativos flexibles. Todas las disciplinas del saber giraban en torno a ello. Una belleza de diálogo de saberes. Igualmente que en el quinto semestre se giraba en torno a los modelos y tendencias pedagógicas, pero vista desde la educación inclusiva, desde la etnoeducación, desde todos aquellos aspectos que permitían entender y comprender el contexto rural y urbano. Por ello nosotros tomamos la práctica pedagógica desde los modelos educativos flexibles, la escuela nueva y su incidencia en la práctica. Para un segundo corte, la práctica pedagógica desde los modelos educativos flexibles, pero comprendiendo la posprimaria y los programas y los modelos como SER y CAFAR. Y luego, la práctica pedagógica desde los procesos pedagógicos en contextos rurales, referenciado más que todo en la resignificación curricular. Compañeros, maestros, esto nos permitió entonces pasar a un segundo nivel. Dejamos ese proceso de segmentación del conocimiento. Dejamos ese proceso de fragmentación. Claro está, respetando la naturaleza de la disciplina. Claro está, respetando los elementos internos de cada disciplina. La cuestión más importante era cómo desde la naturaleza de las matemáticas, desde las sociales, desde las ciencias naturales, el maestro esos contenidos lo contextualizaba a cada uno de estos microejes, a cada uno de estos subejes y a cada uno de los macroejes. Esto nos llevó entonces a plantear que debíamos continuar, que debíamos seguir, ir pasando de lo interdisciplinario a lo transdisciplinario. Y por ello nosotros hemos tratado de darle nombre a cada uno de los bloques interdisciplinarios. Entendemos como bloque interdisciplinario la reunión de 2, 3 o 4 disciplinas que actúan en conjunto con el ánimo de desarrollar el proceso interdisciplinario. Por ejemplo, en el primer semestre le dimos
un nombre a esos bloques interdisciplinarios llamados procesos psicoprácticos pedagógicos investigativos. Aquí se reúne la disciplina de psicología, de práctica, de didáctica y de investigación. ¿Cuál es la dinámica que vamos a construir desde ahora? Y esta es la proyección que tenemos. Que estas disciplinas del saber que forman este bloque llamado psicopráctico pedagógico investigativo construyan un marco conceptual, construyan un marco totalmente teórico, donde cada una de ellas no se encuentren con la delimitación de las fronteras epistémicas ni con las fronteras teóricas, sino que exista todo un proceso integral, como la psicología construye un proceso con la pedagogía, construye un proceso con la práctica para romper las fronteras epistémicas, porque la transdisciplinariedad es eso, romper con las fronteras epistémicas y que todo un proceso que se construye sea religante para poder construir sistemas y enfoques pedagógicos. De igual modo, en este primer semestre hubo otra, o hay más bien, hay otro bloque, otro momento pedagógico desarrollado por la interacción de varias disciplinas que forman dicho bloque, como pensamiento lingüístico, matemático y didáctico. Este bloque se llama pensamiento lingüístico, matemático y didáctico porque permite desarrollar la relación y las sinergias entre competencias lectoescriturales, matemáticas y ayudas educativas, cómo entre ellas dialogan entre sí, cómo entre ellas forman un religaje para construir ese marco teórico y romper las fronteras epistémicas. Y así sucesivamente vamos entrando en cada uno de los semestres. Así, por ejemplo, en el tercer semestre académico, segundo momento pedagógico, nosotros llamamos a un bloque procesos lúdicos tecnológicos lingüísticos, con el ánimo de articular las disciplinas de organización deportiva, de las TIC, del inglés técnico y de la pedagogía, con el ánimo de que el maestro realmente entienda, el grupo de docentes, el equipo de docentes que se reúne a partir de este bloque interdisciplinario, entienda que tienen que romper las fronteras epistémicas, romperlas entre cada una de ellas y entrar a dialogar profundamente para tratar al máximo de sacar adelante el macroeje. Maestros y maestras, la Escuela Normal Superior de Corozal le apunta a la innovación, le apunta al cambio en la resignificación curricular, destacando que en este proceso pedagógico interdisciplinario tomamos como elementos articulatorios la parte teórica en la naturaleza de las disciplinas. Se fundamentó en la parte metodológica, entendiendo la comprensión y la sinergia entre las disciplinas. Y lo más importante, dar a conocer de manera analítica la definición, la estructura, el procedimiento, la caracterización de cada uno de los productos intelectuales, como ponencias, como ensayos, como reseñas y como artículos, que los estudiantes producen, desarrollan desde la dinámica interdisciplinaria para construir el saber pedagógico. Incluso hoy estamos convocados a participar en un encuentro internacional del Congreso Educativo Pedagógico del CESPES, que nos va a permitir abrir el espacio de dar a conocer cada una de estas ponencias, ensayos, relatorías y artículos que los estudiantes han venido construyendo en esta dinámica totalmente interdisciplinaria, tomando como eje dinámico la práctica pedagógica investigativa, porque es la razón de ser de una entidad que forma maestros. Recordemos que cada una de estos productos, ensayos, ponencias, relatorías y artículos tiene una dinámica en común: construcción de la técnica de producción, la definición y construcción de su título, que la iban construyendo en la medida del proceso durante el semestre, la argumentación de acuerdo a las temáticas interdisciplinarias, los temas que se iban planteando de manera interdisciplinaria eran sometidas a un proceso de reflexión, y esa reflexión era el insumo para poder desarrollar el ensayo, para poder desarrollar la ponencia. Luego, la construcción de los referentes bibliográficos era un eje transversal para luego, de esta manera, poderla socializar.
durante todo el semestre con las temáticas desarrolladas en cada una de las disciplinas que jugaban y que entraban a desarrollar el proceso interdisciplinario, eran sometidas a un proceso de reflexión y a su vez era el insumo para construir o es el insumo para construir cada uno de estos productos. Maestro, aquí está el horario que tenemos. Este es el horario que tenemos. Si se dan cuenta, aquí aparece un bloque interdisciplinario compuesto por didáctica de la educación física, compuesto por la didáctica de la educación artística, compuesto por las matemáticas, compuesto por la educación inicial. Ellas dialogan en pro de sacar adelante el macroeje, el microeje, el estudio de casos y el subeje para cada corte. La dinámica de cada una de los contenidos que pertenece a su naturaleza son religados en pro de sostener ese macroeje y ese microeje. Y hay unas horas de retroalimentación de la práctica pedagógica donde el maestro se reúne con los maestros en formación, con los mediadores de formación, con el objetivo de poder desarrollar un proceso de reflexión de la práctica en torno a los ejes interdisciplinarios. Y también existe un escenario que se llama la sistematización pedagógica, donde el estudiante se le abre el escenario para que vaya construyendo sus reflexiones, para que vaya construyendo y sustentando sus reflexiones que va realizando en torno a la práctica, donde el estudiante va buscando referente teórico para darle validez a cada una de dichas reflexiones. Tenemos el cronograma de trabajo que nos permitió desarrollar este proceso. Maestro, la escuela normal es una escuela viva, innovadora, creativa, que permite abrir el espacio a procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios para que el diálogo de saberes, para que la interacción entre cada una de las disciplinas puedan llegar a una unidad. En un mundo que camina a pasos integrales, en un mundo que se convierte en una aldea, la educación también es un proceso que nos va permitiendo abrir el escenario para desarrollar procesos integrales, sinérgicos, articulatorios y de esta manera entender que la comunidad, que las personas, que la realidad es multidimensional, multidiversa y pluriétnico-cultural. La práctica pedagógica en la formación de docente entiende ese compromiso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Qué buena explicación. De verdad que detrás de esto, como usted lo decía al inicio, hay todo un trabajo colectivo, toda la institución articulada. Y de verdad que le agradecemos y le agradecemos no solo a ustedes, sino a todo el equipo por desarrollar este tipo de iniciativas. Antes de pasar a dos preguntitas muy pequeñitas, quisiéramos enviar un saludo a todas las personas que nos acompañaron hoy. Hay varias: Claudia Carvajal, Hernández Villamarín, tenemos a Dalila, Daniela Benítez, a Erika, Atencio, Figledis Bedoya, Gloria Marín, Ismael Montero, Iván Darío, Jaime Antonio Garrido. Bueno, tenemos un montón de personas. Muchas gracias por estar presentes en esta jornada de hoy. La idea es esto, un diálogo colectivo, compartir todas estas experiencias porque finalmente son las que nos enriquecen como maestros y en general, digamos, a los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras instituciones. Maestro, usted habla de varias cuestiones muy importantes. Usted habla en diálogo de saberes, todo el tiempo está reiterando la importancia de desarrollar pensamiento crítico, sentido crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender. Y esto no es fácil, esto es un proceso que se da paso a paso, pero es muy interesante. Yo quisiera saber, antes de empezar allí a varias cosillas, quisiera saber ustedes qué fue lo más difícil para empezar a articularse. Toda vez que usted, como usted lo dijo, cada profe al inicio o a nosotros nos formaron como cada profesor en su disciplina y será en la espalda a todas. Pero cómo empezar a trabajar en esa articulación no es fácil, es complejo. ¿Ustedes cómo lo lograron? Bueno, mire, realmente no fue una tarea fácil y aún estamos tratando de romper esos esquemas segmentalistas, fragmentalistas que existen en cada uno de nosotros. Pero lo comprendimos porque así fuimos formados.
y salir de esos aspectos instrumentalistas y todavía plasmado en el segmentalismo, eh, ha sido una tarea muy difícil, pero comprendimos que teníamos que darle paso a la propuesta pedagógica crítico-social. Comprendimos y fuimos conscientes que no podíamos estar anclados en un proceso de fragmentación dado por las lógicas instrumentalistas. Y desde hace más de 15 años estamos hablando del proceso interdisciplinario en la normal, pero no dábamos el paso porque sentíamos temor. Y este talento humano que tenemos en el programa de formación complementaria en la escuela normal nos acompaña desde hace más de 15 años. Y todos los días nos pellizcábamos y decíamos, ¿cuándo vamos a arrancar? ¿Cuándo vamos a darle paso a nuestra propuesta? ¿Cuándo podemos condensar y consolidar este proceso en la práctica? Pero llegó la pandemia y la pandemia fue una aliada. Fue una aliada, qué pena decirlo. Sí, porque nos invitó a reinventarnos, porque nos invitó a resignificar los procesos, porque nos invitó a modificar, porque nos invitó a ser conscientes que debíamos cambiar. Y acompañado por nuestro coordinador, que nos abrió el escenario a este talento humano preocupado por seguir anclado en lógicas totalmente racionalistas, instrumentalistas y segmentadas, nos dimos a la tarea de poder iniciar y aquí estamos. Todos los maestros fuimos conscientes, entendimos el compromiso, comprendimos, tuvimos dudas, inquietudes, discutimos como todo, queríamos a veces volver atrás, pero algo nos empujaba y no, continúen, y realmente aquí estamos. Sí, aquí estamos, llegando al proceso, queriendo emprender el proceso transdisciplinar. Bien, y de verdad el esfuerzo en esa articulación es muy importante y yo creo que cuando uno empieza a ver los productos que realizan los estudiantes, ahí es cuando se va convenciendo Ay, todo el sí, equipo, sí, ¿no? esa es la mayor Es- satisfacción, claro, sí, claro, esa es la mayor satisfacción cuando ese estudiante da a conocer su ensayo, porque es por colectivos de trabajo. Reunimos a los estudiantes por colectivo, cuando da a conocer su ponencia, cuando participamos en congresos, ahora vamos a participar en un congreso internacional. Qué gran satisfacción ver esas construcciones de los estudiantes. De verdad, es una gran satisfacción. ujú, y allí entra también la creatividad de los docentes y la misma Sí, participación con estudiantes, ¿no? Un producto claro, puede ser un montaje de una obra, puede ser una pintura, puede ser un mural, puede ser un álbum, puede ser una obra de teatro, bueno, puede ser eh, incluso hasta reforestar el barrio, el municipio, bueno, pueden ser tantas cosas y en la sí, medida en que se articulen y todas las áreas se sumen a este producto es bien interesante arrancar siempre por esa pregunta macro en donde todas macro, las áreas se vean representadas y donde todas sepan exactamente, bueno, si yo tengo esta pregunta macro, ¿cómo desde mi área yo contribuyo a que el estudiante tenga esa comprensión y despeje esas grandes preguntas? Y también desde mi área, ¿cuáles son las preguntas que ayudan a solucionar esa gran pregunta? claro, ese es. Entonces, allí es bien interesante. Excelente, así es. Maestro, muchísimas gracias. Yo quisiera, por último, y lástima que de verdad podríamos estar aquí súper mucho más tiempo, pero quisiera algo muy chiquitico, es un consejo muy grande suyo, digamos, algo esencial para que las instituciones desarrollen este tipo de metodología y con eso cerramos. El consejo que le da la escuela normal, nuestro colectivo de docentes del programa de formación complementaria, es atreverse, a no tener miedo, a tener unos desafíos con la pedagogía, porque la pedagogía se construye todos los días desde nuestro proceso de reflexión y autorreflexión. Y esa es la invitación que le estamos haciendo a todas las instituciones, a dejar atrás esos aspectos
que no permiten el diálogo de saberes, sino a dialogar desde cada una de las disciplinas. Atrevernos, atrevernos. Es difícil, es un terreno pedregoso, pero realmente tenemos que intentar. En los intentos es que se conoce el soldado valiente. Bueno, Ahí es que se muchísimas conoce. gracias, maestro. A todos los invitados, si tienen dudas, también buscarlo. Es la Normal Superior de Corozal. La idea es ese diálogo entre saberes y de verdad construirnos entre todos los colegas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todo el equipo docente de la institución. Y bueno, ojalá podamos encontrarnos más adelante para poder seguir compartiendo este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. La escuela normal tiene los brazos abiertos para todos ustedes. La escuela normal es un escenario de convergencia pedagógica. Gracias, maestro. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchísimas gracias, Octavio, Carolina y Lisette por todas sus intervenciones. También a los asistentes, muchas gracias por enviar sus preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos a través del chat, les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día.